Hola, bienvenidos a este espacio informativo donde abordaremos el concepto de Estado, su definición y sus funciones. Asimismo, hablaremos sobre los conceptos fundamentales que permiten entender su estructura y el papel dentro de la sociedad. El temario también abordará la definición de Estado y los elementos que lo conforman, tales como territorio, el pueblo, la soberanía y la población. Adicionalmente, explicaremos conceptos relacionados con la organización social, política y entre ellos la nación y la ciudadanía. De igual manera, revisaremos componentes del territorio, tales como la tierra, el espacio aéreo y el marítimo. Finalmente, analizaremos el papel del gobierno y su evolución hacia el Estado moderno, con el fin de comprender cómo estas estructuras influyen en la vida de la sociedad. A continuación, comenzaremos con nuestros corresponsales, Kelly Joana Pinto, Olga Piedad García, Viviana Zapata, Camilo Abadía, Camilo Moreno y José Hildebrando Zuluaga. Hola, a continuación hablaremos sobre el Estado. ¿Qué es el Estado? El autor, José María Pacoricari, en su escrito Introducción a la Teoría General del Estado, define el Estado como una entidad con poder soberano para gobernar un pueblo dentro de un área territorial delimitada. Sobre esta definición tenemos elementos claves, tales como entidad con poder soberano. Quiere decir, el Estado tiene una autoridad suprema para crear y aplicar sus propias leyes. Gobernar un pueblo. El Estado organiza y dirige a su comunidad nacional. Adicionalmente, territorio delimitado. El Estado tiene poder sobre sus límites geográficos definidos. En el caso de Colombia, el Estado colombiano se concibe como una organización jurídica y política que garantiza derechos, promueve la participación ciudadana y reconoce la diversidad. Siempre causas de la aparición del Estado. El origen viene de la familia, viene por la fuerza, viene por el origen patrimonial y el origen social. El origen familiar. Origen familiar, la expansión de las familias primitivas. En el caso del origen por la fuerza, son las dominaciones y las conquistas. En el caso del origen patrimonial, acumulación de poder y riqueza. Y en el caso del origen social, es el desarrollo de la sociedad. Hola, hablaremos sobre las clases de Estado. Tenemos los estados simples y estados compuestos. En el caso de los estados simples, contamos con un estado unitario en el cual el poder es centralizado y lo encontramos en países como Francia, Perú y Chile. Y el estado autónomo, donde un solo territorio es independiente. Lo tenemos en el caso de la Ciudad del Vaticano. También tenemos estados compuestos. Los estados compuestos están principalmente formados por estado federal, estados con autonomía y tenemos el ejemplo de países como Estados Unidos y Alemania. Adicionalmente tenemos la confederación, donde es la unión de estados soberanos. Ejemplo tenemos la antigua confederación de Suiza. Y tenemos la unión personal donde un monarca une dos estados. Ejemplo de el imperio austrohúngaro y la unión polaco-lituana. Buenas noches, televidentes de su noticiero CM. Hoy vamos a explicar algunos conceptos fundamentales del Estado, como es el territorio, el pueblo, la población, la nación y la ciudadanía. Estos elementos son muy importantes porque permiten entender cómo se organiza y funciona el Estado. Vamos a hablar del territorio. El territorio es un espacio geográfico donde el Estado ejerce su poder y autoridad.
es decir, es el lugar donde el gobierno aplica sus leyes y administra sus recursos. El territorio está compuesto de 3 partes principales, entre ellas encontramos la tierra. ¿Qué es la tierra? Es la superficie terrestre sobre la cual el Estado tiene autoridad. Incluye también el subsuelo donde se encuentran recursos minerales como el petróleo o otros recursos. El espacio aéreo. El espacio aéreo es la parte de la atmósfera que está sobre el territorio del Estado. El Estado tiene control sobre este espacio y regula aspectos como son los vuelos, la seguridad aérea y la defensa nacional. En la mayoría de las constituciones tienen como soberanía total este espacio aéreo. Otro de los componentes del territorio es el mar territorial. El mar territorial es la franja de mar cercana a la costa de un país. Generalmente se extiende hasta 12 millas náuticas desde la costa. Dentro de esta zona el Estado tiene autoridad sobre los recursos marítimos, sobre la pesca o sobre el petróleo. En conclusión, podemos decir que sin territorio no hay un lugar donde el Estado pueda ejercer su poder. Otro de los elementos importantes para entender cómo se organiza y funciona el Estado es el concepto de pueblo. El pueblo es el conjunto de personas que tienen la nacionalidad de un estado, ya sea porque nacieron allí o porque obtuvieron la nacionalidad por naturalización. Dentro de los conceptos también importantes que debemos de conocer es la población. La población es el número total de personas que viven en un estado. Incluye tanto las personas nacionales como los extranjeros, es decir, que todas las personas que habitan en el territorio pertenecen a una población. ¿Cuál es el concepto ahora de nación? Este concepto se refiere a un grupo de personas que comparten elementos culturales, como la historia, las tradiciones, el idioma, la identidad cultural. Incluso podemos decir que hay naciones formadas por diferentes pueblos o comunidades culturales. Y por último tenemos el concepto de ciudadanía. La ciudadanía es esa condición jurídica que permite a las personas ejercer plenamente sus derechos dentro de un estado. ¿Qué derechos pueden ejercer? Los derechos políticos como es votar, elegir gobernantes y ser elegidos en cargos públicos. Todos esos derechos los puede hacer con el concepto de ciudadanía. Para concluir, podemos decir que el Estado se compone de varios elementos, como vimos, el territorio, el pueblo, la población, la nación y la ciudadanía. Y cada uno de ellos cumple un papel importante para organizar la sociedad y garantizar los derechos de las personas. Bueno, después de haber visto lo que es el Estado y cuáles son sus elementos, pasemos ahora a una parte que ayuda a entender cómo funciona realmente en la práctica, y es esta relación entre gobierno y soberanía. Aquí lo primero con lo que vamos a empezar es tener claro que esos dos conceptos están relacionados, mas no son lo mismo. Expliquémonos. Por un lado, el gobierno es el conjunto de instituciones que ejercen el poder público, o sea, las que toman decisiones, las que administran, las que dirigen y hacen que el Estado funcione en la vida rutinaria. Pero también, por otra parte, está el concepto de soberanía como tal, que no es exactamente el ejercicio del poder, sino el origen de ese poder, ¿cierto? Palabras más coloquiales, el gobierno actúa, pero la soberanía es lo que da la legitimidad. Mejor dicho, el gobierno no manda porque sí, ni porque una persona quiera, sino porque existe una base que lo respalda. Y en Colombia, esa base está en el pueblo. De hecho, el artículo 3 de la Constitución
dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, y de él emana todo este poder. Bueno, esto significa que el poder supremo del Estado no pertenece a un gobernante individual ni a una sola institución, sino al conjunto de la ciudadanía. Entonces, cuando nos referimos a soberanía, estamos hablando del poder que tiene el Estado, que es supremo y también independiente. Todo esto para gobernar dentro de nuestro territorio sin depender de otra autoridad que lo autorice. Esto es importante, o de mucha importancia, porque muestra, como ya lo dije, la autonomía del Estado para crear leyes y hacerlas cumplir. No está ligado o subordinado a otro Estado ni a otro poder supremo. Entonces, esta es el concepto de soberanía. Además, este concepto tiene unas características que ayudan a comprenderla mejor. Se dice que es una e indivisible, porque no se puede partir ni repartir como si fueran un rompecabezas al lado. Sí, es un conjunto de poderes que sí o sí están interconectados. También es inalienable, porque no se puede ceder ni transferir a otro. Y además es imprescriptible, porque no se pierde con el tiempo, o sea, no caduca ni desaparece simplemente porque pasen los años. Mejor dicho, este poder del Estado jamás puede ser derrocado, esta soberanía. También otra cosa que es importante es que la soberanía no solo entiende en teoría, sino también cómo se manifiesta esta soberanía. Un ejemplo de ello explica que puede ser interna y externa. Pues la soberanía interna tiene que ver con la autoridad del Estado dentro de su propio territorio, como mantener el orden, cumplir las normas, no sé, la protección de la ciudadanía, la organización política. Y la soberanía externa se refiere a la independencia frente a otros estados. O sea, que nos podemos relacionar como estado con otras naciones, otros estados, sin ser sometidos por estos países con los que interactuamos. Bueno, ahora volvamos a la relación con el gobierno. Y esta es una parte clave, debido a que el gobierno es quien ejerce este poder, pero no es el dueño del poder. El poder realmente proviene de la soberanía popular. Por eso, nosotros vivimos en una democracia y el gobierno es quien debe entenderse como este gestor, como este administrador de la autoridad, que en realidad viene del pueblo. Esta conjetura el tema, ¿sí? Porque no estamos pensando que el poder está concentrado solamente en los gobernantes, como sucedió el domingo, que fueron las elecciones, ¿sí? Pero esas elecciones o esos
personas que nos van a representar en el Congreso, los elegimos nosotros. Hablemos del régimen democrático y es lo que hablábamos ahora, pues el poder reside en el pueblo y se ejerce mediante elecciones, ¿sí? Entonces, Colombia se entiende como una república participativa. Significa que el gobierno obtiene su legitimidad porque los ciudadanos ejercen su derecho al voto. También se dice que ese poder del pueblo se puede dar de dos formas. Una es directa, cuando los ciudadanos participan de, dígase, referendo, plebiscito o la misma consulta. Y otra es indirecta, cuando elegimos representantes, lo que pasó, como bien lo dije, el día domingo. Entonces, aquí quiero que entendamos algo, y es que el gobierno, por más de que esté todos los días ejerciendo ese poder civil, ese poder público, ese poder jurídico, ese poder democrático, participativo, la soberanía siempre va a recaer en el pueblo. De hecho, si uno quiere conectar la definición más generalizada del Estado, tiene más sentido incluso que el Estado es una organización política que ejerce poder soberano sobre una población dentro de un territorio determinado. O sea, en pocas palabras, el Estado no se entiende solamente por un territorio, unos limítrofes, un mapa político, ¿sí? Dentro de X continente o de, en el caso pues, de Australia, una isla, eh, sino por contar con esta soberanía, ¿sí? De nada sirve pues tener un territorio que no se pueda administrar. Entonces el Estado, el territorio, la población y otros conceptos básicos es de donde sale el poder y de quién lo ejerce. Pues dependiendo de qué concepto estemos hablando. Entonces, lo que quiero mostrar es que el gobierno y la soberanía van de la mano, pero nunca serán iguales. El gobierno, para resumir, es la estructura que actúa y que gestiona. Mientras la soberanía es la autoridad o la fuente o el nacimiento de autoridad que hace que este ejercicio sea legítimo. Y en Colombia no reside en una sola persona, reside en el pueblo. Buenas tardes para todos, les habla su corresponsal Camilo Andrés Moreno y en esta presentación voy a explicar brevemente los conceptos de soberanía, gobierno y formas de gobierno, tomando como base lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991. Primero, hablemos de la soberanía. La soberanía es el poder supremo que tiene un Estado para decidir sobre su organización política y su destino. En Colombia, este poder pertenece al pueblo. De hecho, el artículo tercero de la Constitución establece textualmente que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. Esto significa que los gobernantes no tienen el poder por sí mismos, sino que lo reciben de los ciudadanos. Además, el pueblo puede ejercer esa soberanía de manera directa o a través de sus representantes,
lo que demuestra el carácter democrático del Estado colombiano. Ahora bien, en el mundo existen diferentes formas de gobierno. Por ejemplo, la monarquía, en la que el poder es ejercido por un rey o una reina, y generalmente se transmite de forma hereditaria. En el mundo también existe el parlamentarismo, donde el gobierno depende del parlamento y el jefe de gobierno suele ser un primer ministro. Es algo que podemos ver en países como en el Reino Unido o Francia. Y otra forma es el presidencialismo, en el cual el presidente es elegido por voto popular y ejerce funciones tanto de jefe de Estado como jefe de gobierno. En el caso de Colombia, el sistema corresponde a una república con un modelo presidencialista. Esto lo podemos ver en el artículo primero de la Constitución, en el cual se establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Finalmente, cuando hablamos de gobierno, nos referimos al conjunto de autoridades encargadas de dirigir el Estado y ejecutar las decisiones públicas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo 115 de la Constitución, donde señala que el presidente de la República es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Además, el gobierno está conformado por el presidente, los ministros de despacho y los directores de departamentos administrativos, quienes tienen la función de administrar el país y ejecutar las políticas públicas. Para concluir esta capite, en Colombia la soberanía le pertenece al pueblo. Ya como lo había mencionado mi compañero Camilo, el país se organiza como una república democrática con un sistema presidencialista y el gobierno es el encargado de ejercer el poder público para dirigir y administrar el Estado. Muchas gracias. Buenas noches. Para continuar con nuestro noticiero CM, vamos a definir algunos autores su concepción sobre el Estado. Tenemos a Platón, que concebía el Estado como una comunidad moral que buscaba el bien común. Su enfoque idealista propone una estructura jerárquica donde cada clase cumple una función específica para lograr la justicia. Aristóteles tenía un enfoque más naturalista. Consideraba que el Estado surge de forma natural como evolución de la familia y la aldea. Para él, el ser humano es un animal político que encuentra su plenitud en la vida en comunidad. Hobbes era más contractualista. Planteaba que el Estado nace de un contrato social para evitar el caos y la guerra de todos contra todos. El Leviatán representa ese poder absoluto que garantiza el orden. Locke tenía un enfoque más liberal. Definía que el Estado debía existir para proteger los derechos naturales como la vida, la libertad y propiedad. Su visión liberal influenció las democracias modernas. Rousseau es más democrático. Introducía la idea de que la voluntad general, donde el pueblo es soberano y el Estado debe reflejar sus intereses. Su enfoque es profundamente democrático. Hans Kelsen es más jurídico. Ve el Estado como un orden jurídico centralizado. Su teoría pura del derecho separa la política de la norma legal, enfocándose en la estructura normativa. Maurice Joliot es más institucionalista. Definía el Estado como una institución de poder político. Destaca la importancia de las estructuras estables que organizan la vida colectiva. José María Pacori es más contemporáneo. Este autor planteaba que el Estado es el ejercicio del poder soberano dentro de un territorio. Su enfoque recoge elementos clásicos y los adapta al contexto moderno. Esto es todo por ahora. Damos paso a nuestro siguiente corresponsal. Continuando con el especial del noticiero CM, vamos a hablar del Estado moderno.
El Estado moderno es una forma de organización política que centraliza el poder en entidades estables. Administra el territorio con fronteras reconocidas, gobierna población con leyes uniformes y ejerce su soberanía sin la ayuda de otros estados. Pero ¿cómo nace el Estado moderno? Recordemos que en el siglo XIII y al XVI, el poder en Europa estaba fragmentado por señores feudales, ciudades autónomas y la iglesia. Con el tiempo, las coronas consolidaron la autoridad e integraron estos territorios, de tal manera que unificaron la recaudación de tributos y crearon ejércitos permanentes. Con el crecimiento del comercio y los centros urbanos, se generaron necesidades tales como seguridad en caminos y puertos, monedas y pesos unificados, tribunales más previsibles y reglas iguales para todos. Esto favoreció la preferencia por un poder estable frente a la antigua forma de gobernar. En paralelo con toda esta situación, inventos como la imprenta y el dinamismo cultural del Renacimiento aceleraron la difusión de ideas y normas comunes. Resultado, una demanda social y económica de instituciones permanentes, inicio de la burocracia. En el plano intelectual, pensadores como Maquiavelo separaron la política de lo religioso y subrayaron la eficacia del poder. Hobbes justificó un poder central para salir de la guerra de todos contra todos. Más adelante, Rousseau replanteó el contrato social hacia la voluntad general. Estas formas de pensar legitimaron gobiernos con autoridad unificada y leyes generales ciudadanas. La consolidación estatal y el auge del capitalismo comercial se reforzaron mutuamente. La fiscalidad estable y la protección de rutas y contratos favorecieron el mercado. Con esto el Estado moderno creció junto al mercado, ordenando la vida económica y garantizando el cumplimiento de la ley y los derechos de propiedad. En términos generales, hasta al siglo XIX se empiezan a consolidar las características del Estado moderno, como territorio delimitado y reconocido, población con estatus de ciudadanía, derechos y sus deberes, gobierno organizado en instituciones, ejecutivo, legislativo, judicial y órganos de control, soberanía interna y externa, legalidad, es decir, el origen de las constituciones y leyes generales. En la imagen que podemos notar aparecen unos ejemplos de estados modernos, y entonces allí podemos ver que Colombia, con su territorio, su población y su forma de gobierno, pues está considerado como un estado unitario, ya que es un solo centro político que gobierna todo el territorio y puede descentralizarlo administrativamente, pero el poder es único. ¿Qué instituciones lo gobiernan? Pues una constitución, un parlamento nacional y un gobierno central fuerte. Ejemplos de este tipo de estado unitario está Francia, Perú, Noruega y Ecuador. También tenemos el Japón, que es un imperio y que toda su soberanía recae sobre su población, pero bajo las instrucciones del emperador. Estados Unidos, por otro lado, es un estado federal
el poder se divide entre un gobierno federal y el gobiernos estatales, provinciales con autonomía. Su soberanía es compartida en la nación sobre lo externo y los estados sobre lo interno. También los Estados Unidos son considerados un estado liberal porque el estado está limitado por derechos individuales y mínima intervención económica. En la otra diapositiva encontramos el régimen que existía antes del estado moderno. Entonces teníamos lo político, que era una monarquía absoluta. El rey era quien tenía el poder y era quien tomaba las decisiones en cuanto a justicia y economía. Su rol y su poder venían del cielo. En lo social era estamentos, ¿no? que estaban divididos por jerarquías. Estas jerarquías eran el clero, la nobleza y los estados bajos. Esto se heredaba por herencia, o se daba por herencia. Y teníamos al nivel económico, las riquezas dependían totalmente de la acumulación de metales preciosos, en este caso el oro. La economía era controlada por el rey y los estados compartían para apropiarse de los recursos y ser agentes de apoyo en el comercio. Les agradezco su atención.